Mi nombre no importa, pero lo que vi, importa. Durante años, la gente creyó que el gobierno, o las figuras más notorias del crimen organizado, eran el poder absoluto en Culiacán. Pero esa es la primera mentira que ellos querían que usted creyera. Esa fachada se desmoronó para mí alrededor de 2012, cuando escuché la confesión de un hombre que había estado en el ojo del huracán, Ricardo Durán, el exalcalde de la ciudad. Su testimonio no era solo una historia de corrupción, era la llave a una verdad mucho más profunda y perturbadora, una que transformó mi comprensión de cómo funciona el poder real en las sombras de Sinaloa. Lo que Durán me reveló, y que ahora comparto con usted, desmantela la ilusión de que la Policía Municipal de Culiacán servía al Estado. No. Operaba como una extensión más del cártel, una maquinaria silenciosa y eficiente al servicio de los chapitos. Esa era la verdad oculta, la verdadera naturaleza del poder que se tejía en la clandestinidad. Mi viaje no es solo para relatar los hechos, sino para desentrañar el cómo y el porqué de esta subyugación. ¿Quiénes son realmente estas figuras en las sombras que operaban con tal impunidad? ¿Cómo fue que yo, a través de Durán, llegué a esta comprensión tan peligrosa? Y, lo más crucial, ¿cómo el simple acto de entender esta verdad estuvo a punto de costarme todo? Esta no es una historia de héroes o villanos en el sentido tradicional, sino un relato crudo y sin adornos sobre la erosión de una institución desde dentro. Es una reconstrucción minuciosa de una jornada personal, marcada por el asombro y el creciente temor, que me llevó a desmistificar la creencia popular sobre quién realmente mandaba en las calles de Culiacán. Cada detalle de la confesión de Durán, cada incidente que él me describió, se convirtió en una pieza de un rompecabezas macabro que, una vez armado, reveló no solo la identidad de este poder oculto, sino también la sofisticación de su modus operandi. La tensión, el peligro inherente a esta investigación, no tardó en manifestarse, pues acercarse a la verdad es siempre un riesgo calculado. La narrativa oficial, los titulares de prensa, todo pintaba una imagen de una lucha constante entre el Estado y el crimen organizado, con figuras visibles como el Chapo acaparando la atención. Pero la realidad era mucho más insidiosa, una infiltración silenciosa, casi corporativa, que operaba debajo de esa superficie ruidosa. Mi propósito al contar esto es ir más allá del espectáculo del narcotráfico, para revelar la verdadera naturaleza de un poder que no busca el enfrentamiento sino el control absoluto a través de la cooptación. Es un poder que no grita, sino que susurra, y que ha logrado convertir a los guardianes de la ley en sus propios agentes. Este es el relato de cómo esa verdad me fue revelada, y por qué aún hoy, la sombra de ese descubrimiento me persigue. Entrar al cartel no fue una decisión de un día para otro, ni mucho menos una aventura buscada. Mis días antes de eso estaban marcados por la desesperación, la misma que carcome a tantos jóvenes en Culiacán. Veía a mi familia luchando, mi madre enfermando, y los pequeños trabajos honestos, apenas si alcanzaban para cubrir las tortillas de cada día. La educación no me había abierto puertas, y la promesa de un futuro mejor se desvanecía con cada amanecer. Las calles susurraban historias de hombres que, de la noche a la mañana, tenían lo que querían, con un poder que el gobierno parecía ignorar. No era sed de violencia, era el hambre, la necesidad de no ver más la angustia en los ojos de los míos. Esa fue mi puerta de entrada, una decisión forzada por la cruda realidad que me rodeaba. El primer contacto fue a través de un primo lejano, ya metido en el ambiente. Me hicieron una serie de preguntas, una revisión de mi pasado, para asegurarse de que no tenía vínculos con la ley, ni con grupos rivales. Mis primeros días fueron de pura observación y tareas menores, casi como un aprendiz. Descargaba camiones, vigilaba puntos específicos, hacía de halcón en las esquinas más transitadas. La jerarquía era clara y brutal, los de arriba daban órdenes, los de abajo las ejecutaban sin chistar. Veía a los sicarios con sus armas largas, los ojos fríos, la lealtad a la organización grabada en su piel. Creía que ellos, los que imponían el miedo y la disciplina con un gesto, eran los verdaderos amos de la ciudad, los que controlaban los hilos de todo lo que se movía por Culiacán. La vida dentro del cartel era una balanza constante entre la adrenalina y el tedio, pero siempre con el filo de la violencia acechando.
Fui testigo de castigos ejemplares por errores mínimos, de la sangre que se derramaba por lealtades rotas, o por una palabra maldicha. Los ranchos escondidos en la sierra, las casas de seguridad en colonias de clase media, todos tenían su propia atmósfera de secretismo y peligro. Aprendí los nombres de los jefes de plaza, de los sicarios más temidos, de los que se encargaban de la logística y la contabilidad. Para mí, en aquel entonces, el poder residía en esos hombres, en su capacidad de movilizar a decenas de sicarios, de controlar territorios enteros. ¿Eran los reyes de Culiacán? O al menos eso era lo que todos, incluidos nosotros, creíamos ciegamente. Con el tiempo, mi rol se hizo más específico. Mi habilidad para pasar desapercibido y mi lealtad silenciosa me valieron un puesto en el equipo de logística, moviendo mercancía y dinero por rutas menos vigiladas. Esto me daba acceso a reuniones donde se planeaban operativos, donde se discutían acuerdos y pagos. Escuchaba nombres, apodos, y veía cómo la red del cartel se extendía como una telaraña sobre la ciudad. El comandante Rayo, el fantasma. Eran figuras que inspiraban temor y respeto. Eran los que hablaban directamente con los de arriba, con los hijos de Cambles. El Chapo, los Chapitos. Pensaba que no había nada ni nadie por encima de ellos, que su palabra era ley y su poder absoluto. Mi mundo era el de la calle, el de la fuerza bruta y el control territorial, y esa era la única verdad que conocía. Entre todos los nombres que se susurraban con reverencia, había uno que destacaba, el ingeniero. Un hombre de unos 30 años, con una mente aguda para la logística y una frialdad que helaba la sangre. No era un sicario de primera línea, sino el cerebro detrás de la operación de distribución y los arreglos con las autoridades. Su palabra era ley para muchos, y su presencia, aunque discreta, se sentía en cada rincón. Era el interlocutor directo de los Chapitos para muchos asuntos delicados. Se decía que podía mover montañas con un solo llamado, que controlaba el flujo de información y de dinero como nadie. Lo veía interactuar con otros capos, siempre con una autoridad inquebrantable, una mirada que no admitía cuestionamientos. Para mí, y para todos los que lo rodeábamos, el ingeniero era el pináculo del poder operativo en Culiacán, la mente maestra que garantizaba que todo funcionara como un reloj. Fue una noche de principios de 2013 cuando, el ingeniero, convocó a una reunión poco común. No era un rancho, ni una casa de seguridad, sino una propiedad modesta en las afueras, casi un búnker camuflado entre el monte. La orden era clara, solo personal de confianza y sin armas visibles. Al llegar, la sorpresa me golpeó de inmediato. En la sala, sentados alrededor de una mesa rústica, no solo estaban algunos de nuestros hombres de mayor rango, sino también varios comandantes de la Policía Municipal de Culiacán, con sus uniformes impolutos, sus rostros tensos. Había visto a policías en la nómina, claro, pero nunca a este nivel, ni en una reunión tan íntima con el ingeniero. La atmósfera era cargada, un silencio incómodo flotaba en el aire, roto solo por el murmullo ocasional de los presentes. Algo grande, algo inusual, estaba a punto de suceder, y mi instinto me decía que no era para bien. Minutos después, la puerta se abrió y entró un hombre que, a primera vista, parecía un contable o un pequeño empresario. Vestía ropa casual, sin ostentación, y no portaba armas. No era de nuestro grupo, ni de ningún cartel rival que yo conociera. Su semblante era sereno, casi aburrido. Pero lo que me dejó helado, fue la reacción de, el ingeniero. El hombre que yo consideraba intocable, el cerebro frío y calculador, se levantó de inmediato, su postura se volvió rígida, sus ojos, antes gélidos, ahora mostraban una deferencia casi servil. Saludó con un «Buenas noches, señor», un tono de voz que nunca le había escuchado. Los comandantes de policía, por su parte, se veían aún más incómodos, algunos bajando la mirada. Esa escena se grabó a fuego en mi memoria. El ingeniero, el temido, el respetado, actuando como un subordinado más. El recién llegado, con una voz tranquila y monótona, comenzó a hablar. No era una orden gritada, sino una serie de instrucciones precisas, casi como un informe ejecutivo. Describió rutas de tránsito, horarios específicos para despejar ciertas zonas de Culiacán
y qué tipos de vehículos debían ser ignorados por la policía durante la madrugada. El ingeniero escuchaba atentamente, tomando notas meticulosas en un cuaderno, asintiendo ocasionalmente. Luego, se giró hacia los comandantes de policía y, con su tono habitual, pero con una nueva urgencia, les reiteró las órdenes, añadiendo detalles sobre los filtros que debían desactivarse. Los comandantes solo respondieron con asentimientos, sin objeción, sin siquiera una pregunta. Yo estaba atónito. El hombre que creía que movía los hilos, en realidad, estaba recibiendo las instrucciones de un tercero, un hombre que no parecía pertenecer a nuestro mundo, pero que claramente ejercía un poder superior. La imagen de el ingeniero, ese capo temido y todopoderoso, doblegándose ante un hombre sin aparente autoridad, me golpeó como un mazazo. Todo lo que había creído saber sobre el poder en Culiacán, sobre la jerarquía del cartel, se desmoronó en ese instante. No eran los chapitos, no era el ingeniero, no eran los sicarios armados hasta los dientes quienes realmente gobernaban. Había una capa superior, una fuerza invisible, más sutil y mucho más peligrosa, que operaba en las sombras, moviendo a los peces gordos como si fueran simples peones. Aquella noche, la ingenuidad que aún me quedaba murió. Entendí que yo, y todos nosotros, estábamos en un juego mucho más grande de lo que imaginábamos. El verdadero poder no usaba armas ni exhibía lujos, operaba con una eficiencia fría, controlando las instituciones desde dentro. Esa fue mi primera lección sobre la verdadera naturaleza de la sombra, y el comienzo de mi miedo más profundo. Después de aquella noche en la que vi a el ingeniero doblegarse, el velo se levantó de mis ojos. Empecé a ver las cosas de otra manera, a conectar puntos que antes ignoraba. La sombra, como la llamábamos internamente, operaba con una lógica que no era la de los balazos y los enfrentamientos en las calles. Su poder era más sutil, más insidioso. No buscaba el control a través del terror público, sino mediante una infiltración profunda y una manipulación casi invisible de las estructuras existentes. Era un poder que se movía en los despachos, en las llamadas telefónicas discretas, en los favores que se cobraban. Aprendí que su verdadera fuerza residía en dos pilares: una eficiencia fría que convertía vidas en meras transacciones, y un alcance que le permitía manipular a figuras clave sin necesidad de un arma en la sien, solo con el peso de la amenaza implícita. Recuerdo un incidente que ilustra esa eficiencia fría de la que hablo. Un hombre, un pequeño distribuidor que había empezado a trabajar con un grupo rival en la zona del Dorado, se había convertido en un problema de logística, según el ingeniero. No hubo una cacería espectacular, ni un tiroteo sangriento. La orden fue simple: que lo levanten y lo entreguen. Horas después, recibimos la confirmación de que la policía municipal lo había detenido por una supuesta infracción de tránsito menor. En lugar de llevarlo a la comandancia, lo condujeron a una zona apartada en las afueras de la ciudad, cerca de un sembradío de maíz. Allí, sin aspavientos, lo entregaron a 2 de nuestros hombres. La transacción fue tan desapasionada como la entrega de un paquete. El hombre no volvió a ser visto. La policía había actuado como un servicio de mensajería letal, sin cuestionamientos, sin rastro de moral. Esa frialdad en la ejecución era lo que más me aterraba. No era la rabia o la venganza de un sicario, sino la desapasionada eliminación de un obstáculo, como un empresario eliminando un competidor molesto. Los reportes policiales oficiales, si existían, lo registrarían como una desaparición o un ajuste de cuentas entre bandas, desviando cualquier sospecha de la complicidad institucional. La sombra no se manchaba las manos de sangre directamente, pero orquestaba cada movimiento, convirtiendo a la ley en su brazo ejecutor. Era un nivel de control que iba más allá de un simple soborno, era la subyugación total de una institución. Los mandos policiales no eran solo cómplices, eran piezas activas en el engranaje de este poder invisible, facilitando la operatividad del cártel con una precisión militar, pero sin el uniforme ni la insignia de los chapitos. Pero no todo era fuerza y eliminación física. El verdadero alcance de la sombra se manifestaba en su capacidad para manipular a figuras externas de poder, sin recurrir a la violencia directa. Había un director de obras públicas, un hombre respetado en la comunidad,
que se negaba a firmar ciertos permisos para construcciones en terrenos sensibles para la organización. El ingeniero no envió a sicarios a amenazarlo. En cambio, le hizo llegar información sobre una relación extramarital que el director mantenía en secreto, acompañada de fotografías y detalles comprometedores sobre supuestas irregularidades financieras de un familiar cercano. Fue una jugada maestra. El director, con la reputación y la familia en juego, firmó los permisos sin chistar. No hubo un solo disparo, solo la implacable presión psicológica de saberse expuesto. Esa fue la verdadera lección sobre el poder de la sombra. No era la bala que veías, sino el susurro que te desarmaba, la información que te ahogaba, el control que te asfixiaba desde dentro. Aprendí que este poder no se medía en el número de armas o en la brutalidad de sus sicarios, sino en su capacidad para tejer una red tan intrincada que nadie, ni siquiera los que creían estar al margen, podía escapar. Controlaban no solo las calles, sino las mentes y los miedos de aquellos que supuestamente debían oponerse a ellos. La policía, los funcionarios, incluso algunos empresarios, todos eran piezas en su tablero. Y entender esa verdad, ver cómo los hilos invisibles manejaban todo Culiacán, fue mucho más aterrador que cualquier enfrentamiento armado. Fue la comprensión de una esclavitud institucionalizada, una cárcel sin muros. La verdad de la sombra, su control implacable y su eficiencia fría, se me hizo carne una noche, no por un rumor o un incidente lejano, sino por la brutal eliminación de alguien a quien conocía bien, un hombre llamado Beto. Beto era un tipo tranquilo, de mi edad, con una risa fácil y una lealtad inquebrantable a la organización, pero también con una familia que mantener. Había entrado por las mismas razones que yo, buscando un futuro para los suyos. Trabajaba en el equipo de monitoreo, vigilando las comunicaciones y los movimientos de grupos rivales. Era meticuloso, pero su error, cuando llegó, fue tan simple como devastador. Un número equivocado en un reporte, una ruta de transporte que por un descuido, no fue actualizada. Una falla minúscula, pero en el mundo de la sombra, no había margen para el error humano. La equivocación de Beto no causó un enfrentamiento ni la pérdida de un cargamento. Fue algo menor, una ruta que se consideró vulnerable por un par de horas, sin consecuencias directas, pero la información llegó a oídos de el ingeniero, y la respuesta fue inmediata. No hubo gritos, ni amenazas, solo la frialdad de un diagnóstico. Un eslabón débil compromete la cadena entera, dijo el ingeniero, con su voz monocorde, como si hablara del funcionamiento de una máquina. Yo estaba cerca, en la misma sala, revisando unos mapas. Escuché cómo se comunicaba por radio, dando órdenes concisas, sin rastro de emoción. El mensaje era claro. Beto se había convertido en un pasivo, una pieza que, aunque pequeña, ya no encajaba en el engranaje perfecto de la sombra. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. La orden para Beto fue que se presentara en una casa de seguridad en la colonia Las Quintas. Se le dijo que era para una reunión importante con el ingeniero para discutir un nuevo operativo. Recuerdo haberlo visto irse, con su gorra de béisbol y una sonrisa nerviosa, ilusionado con la posibilidad de ascender o de recibir una nueva tarea. Yo sabía que la llamada era una trampa, una sentencia de muerte disfrazada de oportunidad. La sombra no perdonaba, y el ingeniero era su ejecutor más eficiente. Minutos después, escuché por radio la confirmación, sin palabras, solo códigos. La reunión había terminado. El mensaje cifrado indicaba que el problema de logística había sido resuelto. Mis manos sudaban, mi corazón latía con fuerza. Lo que siguió fue aún más desolador. Horas después, 2 de nuestros hombres regresaron de Las Quintas con un semblante impasible. No hablaron del incidente, no hubo comentarios ni lamentos. La única prueba de lo sucedido fue un pequeño charco de sangre en la cajuela de una camioneta, que uno de ellos limpió con una manguera con la misma indiferencia con la que se lava el lodo. Nadie preguntó, nadie mencionó el nombre de Beto. Era como si nunca hubiera existido, borrado del mapa por una falla administrativa. La sombra no dejaba rastros, ni siquiera en la memoria de sus propios hombres. Esa noche, el miedo se instaló en mis huesos de una forma que nunca antes había experimentado. La vida de Beto, la mía, la de cualquiera de nosotros, no valía nada.
En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de un rayo. Si Beto, con su lealtad y su error minúsculo, podía ser eliminado con tanta frialdad y sin remordimientos, ¿qué valor tenía mi propia vida? Entendí que yo no era un miembro de una familia, ni siquiera un soldado, era una pieza más en el tablero de ajedrez de la sombra, tan prescindible como cualquier otra. El cartel no era una hermandad, sino una máquina fría y calculadora que consumía a sus propios elementos cuando dejaban de ser útiles. La jerarquía, la lealtad, el respeto, todo era una ilusión. La única verdad era el poder absoluto de esa fuerza invisible, capaz de sacrificar a cualquiera sin pestañear. Mi destino, si no actuaba, sería el mismo que el de Beto. La imagen de Beto y la facilidad con la que su vida fue borrada, fue mi punto de quiebre moral. No podía seguir siendo parte de eso. El miedo a la muerte, a ser el próximo problema de logística, se mezcló con un profundo asco por la inhumanidad del sistema. Sabía que huir sería la decisión más peligrosa de mi vida, una sentencia de vida o muerte en sí misma. Pero quedarme, seguir viviendo bajo la sombra de esa guillotina invisible, era una muerte en vida. En lo más profundo de mi ser, tomé la decisión irrevocable. Saldría de ahí. No importaba el costo. No quería convertirme en un fantasma más, en un recuerdo borrado por la eficiencia fría de la sombra. Necesitaba recuperar mi humanidad, mi libertad, mi propia historia. La decisión de escapar no fue impulsiva, sino el inicio de una planificación meticulosa y silenciosa. Cada día, cada interacción se convirtió en una oportunidad para observar, para buscar grietas en la fortaleza de la sombra. Escuchaba conversaciones con una nueva atención. Memorizaba rutas, horarios de patrullas, cambios de guardia. Mis ojos veían ahora, no solo las órdenes sino las debilidades, los puntos ciegos. El miedo seguía ahí, un compañero constante, pero ahora se había transformado en un motor, una fuerza que me impulsaba a ser más astuto, más discreto. Sabía que un paso en falso significaría mi fin, y el recuerdo de Beto era un recordatorio constante de las consecuencias. La sombra era omnipresente pero no omnisciente, y en esa pequeña diferencia residía mi única esperanza. Cada mañana, al levantarme, me miraba al espejo y veía un hombre que ya no era el mismo. La ingenuidad había desaparecido por completo, reemplazada por una determinación férrea y una cautela profunda. El mundo del cartel, que una vez me pareció un camino hacia la solución de mis problemas, ahora era una prisión de la que debía escapar a toda costa. La comida tenía un sabor amargo, el sol parecía menos brillante. Todo se había teñido con el color de la desesperación, pero también de la esperanza de una vida fuera de las garras de ese poder invisible que operaba con la frialdad de un depredador. La sombra me había mostrado su verdadera cara, y yo no estaba dispuesto a ser su próxima víctima. La decisión de huir no fue un arrebato, sino la cristalización de un terror que me carcomía. Sabía que necesitaría recursos, y para un hombre como yo, dentro de la organización, eso significaba desviar pequeñas cantidades de los flujos de dinero que pasaban por mis manos. Cada billete que guardaba era un riesgo, una gota de veneno que podía delatarme. Los contactos fuera del cártel eran aún más cruciales. Recordé a un primo segundo en Mexicali, un hombre de pocas palabras pero con una red discreta, capaz de conseguir documentos falsos y un lugar donde esconderme. Mi corazón latía con una mezcla de pánico y determinación cada vez que hacía un movimiento, una llamada encriptada, un envío de dinero a través de canales sucios. El miedo a ser descubierto era una sombra más pesada que la de la sombra misma, un compañero constante que me susurraba al oído que cada día podría ser el último. El día de mi escape lo planeé con la precisión de un relojero. Elegí una madrugada de invierno, cuando la niebla de Culiacán se extiende como un manto espeso, ocultando movimientos y rostros. Había memorizado las rondas de patrullas, los cambios de turno en los retenes, las cámaras de seguridad que misteriosamente fallaban ciertas noches, gracias a los contactos de la sombra. Mi pretexto sería un encargo de el ingeniero en un rancho alejado, una excusa perfecta para moverme sin levantar sospechas. El dinero que había guardado, en un cinturón cosido a la ropa interior, pesaba como una carga de plomo. Al salir de la casa de seguridad,
con una mochila ligera y un nudo en el estómago, sentí la adrenalina recorrer cada fibra de mi cuerpo. La libertad, o al menos su promesa, estaba a solo unos kilómetros, pero el camino era una trampa mortal. La primera fase de la fuga fue una carrera contra el tiempo y la paranoia. Cada sombra en el camino, cada vehículo que me seguía por más de una cuadra, se sentía como una señal de mi perdición. Mi primo en Mexicali me esperaba, tal como habíamos acordado, en una gasolinera a las afueras. Su silencio fue mi mayor alivio. Me entregó unos documentos nuevos, una identidad prestada, y me llevó a una pequeña habitación en un barrio obrero, lejos de cualquier mirada curiosa. Durante los primeros días, no salí. Observaba el mundo a través de la ventana, un nuevo mundo que se sentía extrañamente ajeno. Había cortado todo lazo, cada número telefónico, cada cuenta de correo. Intentaba borrar mi rastro, convertirme en un fantasma para la sombra, esperando que mi desaparición fuera tan silenciosa como mi existencia dentro del cártel. Los primeros meses en mi nueva vida fueron una mezcla de alivio y una vigilancia constante. Dormía con un ojo abierto, el oído atento a cada ruido, convencido de que en cualquier momento, la puerta se abriría y vería los rostros impasibles de los hombres de la sombra. Conseguí un trabajo humilde en una tortillería, moler maíz, amasar, entregar pedidos. Era un trabajo honesto, sudoroso, y cada peso ganado me sabía a verdadera libertad. No hablaba de mi pasado ni de dónde venía, era el hombre nuevo, sin historia, sin ataduras. A veces en la quietud de la noche, el rostro de Beto se me aparecía, un recordatorio sombrío del destino que había logrado esquivar. La culpa me pesaba, pero la esperanza de un futuro sin miedo empezaba a arraigarse, una frágil semilla en tierra estéril. Los meses se convirtieron en un año, luego 2. La paranoia inicial se dio lentamente el paso a una rutina, a una vida que aunque modesta era mía. Me había mudado a otra ciudad más pequeña en Baja California, lejos del bullicio de la frontera, buscando un anonimato más profundo. Con mi nueva identidad, logré un trabajo más estable en un almacén. Empecé a conocer a algunas personas, a establecer lazos superficiales, siempre con la precaución de no revelar demasiado. La sombra parecía haberse olvidado de mí, o tal vez sus intereses se habían movido a objetivos más grandes. La idea de que había logrado escapar, de que había roto las cadenas, se afianzaba en mi mente. Sentía un alivio profundo, una paz que nunca creí posible, convencido de que el capítulo oscuro de mi vida había quedado atrás, enterrado en el pasado. Pero la libertad que sentía era una ilusión, una manta fina, que apenas cubría la cruda verdad. Los signos comenzaron a aparecer, sutiles al principio, como un escalofrío en un día caluroso. Una camioneta oscura estacionada por horas en la esquina de mi calle, sin nadie visible dentro. Un hombre en el mercado que me miró con una familiaridad inquietante, aunque nunca me habló. Pequeños incidentes que mi mente, desesperada por la paz, intentaba racionalizar como meras coincidencias. Pero el nudo en mi estómago volvía, idéntico al que sentía en Culiacán. La sombra no necesitaba una bala para recordarme su presencia. Su poder residía en la capacidad de sembrar la duda, de hacerte sentir que, no importa dónde vayas, nunca estarás verdaderamente solo. Mi fuga había sido física, sí, pero mi mente seguía siendo un campo de batalla. La libertad era un espejismo, una jaula más grande, pero jaula al fin. La aparente calma de los últimos años se desvaneció una tarde mientras trabajaba en el almacén, apilando cajas con la mente distraída. Un camión de reparto, diferente a los habituales de nuestra clientela, se detuvo en la bahía. Del asiento del pasajero descendió un hombre. No era alguien que yo conociera directamente del cártel. Pero su postura, la forma en que escaneaba el lugar con una frialdad calculada, me evocó de inmediato a los hombres de El Ingeniero. Llevaba un traje sencillo, pero sus ojos, oscuros y sin emoción, se fijaron en mí por un instante, una fracción de segundo que se sintió como una eternidad. No hubo saludo, ni reconocimiento explícito, solo esa mirada penetrante que me dijo, sin palabras, que no había olvidado. Mi corazón se encogió, el nudo en el estómago, aquel que creía haber desterrado regresó con una fuerza aterradora. La sombra no había desaparecido, simplemente había esperado.
Esa misma noche, al salir del trabajo, mi coche no arrancó. Frustrado, levanté el capó, intentando identificar el problema. Fue entonces cuando una camioneta oscura se detuvo suavemente a mi lado. Del asiento del conductor bajó un hombre que sí conocía, aunque apenas lo había visto en Culiacán. El Cuervo, uno de los operadores de bajo perfil de la sombra. Un hombre que se encargaba de los asuntos delicados que no requerían la presencia de el ingeniero. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos transmitían una autoridad silenciosa. Necesitamos hablar, dijo, su voz monótona, casi aburrida. No era una pregunta sino una orden. El sudor frío me empapó la espalda. No había escape, no había negación posible. La jaula, que creía haber abandonado, se había materializado de nuevo a mi alrededor, más sólida y aterradora que nunca. Nos sentamos en una cafetería solitaria, de esas que cierran tarde en la periferia de la ciudad. El Cuervo no pidió nada, solo me observaba. Pensaste que eras libre, ¿verdad? Soltó finalmente, una declaración más que una pregunta. Tu fuga fue observada, incluso de cierta forma, permitida. Cada palabra era un golpe. Explicó que la sombra siempre supo de mi descontento, de mis movimientos discretos para reunir recursos. No era que fueran omniscientes, sino que su red de información era tan vasta y ramificada, que nada escapaba a su conocimiento, especialmente si eras un eslabón, por pequeño que fuera. Un hombre como tú con tu conocimiento, no desaparece sin dejar rastro para nosotros. Había un propósito en dejarte ir, siempre lo hay. La frialdad de su lógica me heló la sangre. Mi huida no había sido una victoria, sino una maniobra en su tablero. No queremos que regreses, eso sería ineficiente, continuó el Cuervo, como si estuviera hablando de un contrato. Pero el conocimiento que tienes, la experiencia que acumulaste, eso tiene un valor. Y todo valor, como sabes, tiene un precio. Me explicó que mi libertad venía con una condición. En ocasiones, cuando se te necesite, debía estar disponible. No para operativos violentos, sino para proporcionar información, para ser un par de ojos y oídos en lugares donde la sombra no tenía acceso directo. Era un compromiso de por vida, una cuerda invisible que me ataría a ellos para siempre. La deuda nunca se paga del todo, sentenció, sus ojos fijos en los míos. Entendí que mi vida ya no me pertenecía, que mi fuga había sido solo un cambio de celda, de una visible a otra invisible, pero igualmente opresora. Salí de esa cafetería con el alma destrozada. La esperanza, esa frágil semilla que había cultivado en mi nueva vida, se marchitó de golpe. Lo que había creído que era mi liberación era, en realidad, una sentencia de por vida, una condena a la falsa libertad. La sombra no necesitaba encadenarme físicamente. Me había atado con el miedo y la obligación, con la certeza de que no importa cuán lejos huyera, su alcance era ilimitado. Cada día es ahora un recordatorio de que soy un peón en un juego que nunca termina, un fantasma que camina entre los vivos, siempre a la espera de la próxima llamada, la próxima necesidad. Mi cuerpo está libre, sí, pero mi mente y mi espíritu están permanentemente cautivos, bajo el yugo de un poder que es tan invisible como absoluto. La verdad es que nunca escapé, solo me dieron una jaula más grande. La sombra, lo entiendo ahora, opera bajo una filosofía que trasciende la violencia callejera y la ostentación de los cárteles tradicionales. Su verdadero poder no reside en las armas o en el número de sicarios, sino en una infiltración metódica y una cooptación silenciosa de las instituciones. No buscan el enfrentamiento, sino el control absoluto a través de la subyugación. Es la lógica desapasionada de una corporación, donde cada vida, cada funcionario, cada ley, es una pieza en un engranaje perfectamente aceitado. No hay rabia ni venganza, solo una eficiencia fría que elimina obstáculos, manipula voluntades y teje una red invisible de lealtades forzadas. Esta es la verdadera naturaleza del poder en Culiacán, una entidad que no grita, sino que susurra, transformando a los guardianes de la ley en sus propios agentes, sin que el mundo exterior sospeche la profundidad de esta simbiosis macabra. Por eso, la llamada guerra contra las drogas es una farsa monumental, una batalla contra un fantasma que no tiene forma ni rostro. Mientras los gobiernos persiguen a los capos visibles,
a los que exhiben su poder con balazos y coches blindados, la sombra opera en la penumbra, moviendo los hilos desde los despachos y las reuniones discretas. Atrapan al peón, al alfil, incluso al rey en el tablero mediático, pero el verdadero jugador, el que controla el juego entero, permanece intocado, invisible, y más poderoso que nunca. Es una guerra librada en la superficie, ajena a la verdadera enfermedad que corroe el corazón de las instituciones. El poder real no busca la fama ni la confrontación, busca la obediencia, el control total y silencioso, y lo ha conseguido, convirtiendo a la ley en su más leal servidora. Y esa es mi sentencia: la libertad que creí haber ganado es una cruel ilusión, un espejismo que se desvaneció con la voz monótona de El Cuervo. Cada día es ahora un recordatorio de que soy un peón en un juego que nunca termina, un fantasma que camina entre los vivos, siempre a la espera de la próxima llamada, la próxima necesidad. Vivo con la certeza inquebrantable de que, no importa cuán lejos huya, el alcance de la sombra es ilimitado, sus hilos invisibles me sujetan con una fuerza inquebrantable. Mi cuerpo está libre, sí, pero mi mente y mi espíritu están permanentemente cautivos, bajo el yugo de un poder que es tan invisible como absoluto. Nunca escapé. Solo me dieron una jaula más grande, con barrotes invisibles, condenado a ser un testigo mudo de un poder que no conoce límites ni fin.